Dios los bendiga a todos, el Señor es bueno y quiero dar un gran saludo a todos aquellos que escuchen en ese momento este mensaje. Quiero dejar una reflexión es corta, pero que yo sé que va a servir mucho para nuestra vida. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 6, nos da una enseñanza que tenemos que tener muy consciente en nuestra mente cada cristiano. Y dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Dios, que tu palabra sea incrustada en nuestros corazones y podamos entender, Señor, cuál es, Señor, el propósito que tú nos tienes aquí hoy en esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sabes que el apóstol Pablo no andaba jugando, ¿verdad? No tenía cosas con que jugar, sino que él hablaba directamente y hablaba de una manera tranquila, de una manera, como él decía, humilde, ¿verdad? Y más cuando estaba ausente de las personas. Pero también él decía que él podía ser una persona imponente, una persona con palabra fuerte, osada, dice, porque dice: ruego pues que cuando esté presente no tengo que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces el apóstol tenía unas luchas muy fuertes, ¿verdad? No solamente con el pueblo pagano o el pueblo no cristiano, sino también era más bien con personas que habían conocido de Cristo, pero que comenzaron a tratar de llevar a cabo una vez más el judaísmo, ¿verdad? En la práctica del judaísmo. Y entonces comenzaron a hablar mal del apóstol Pablo, comenzaron a golpearlo con palabras, comenzaron a engañar a la gente. Entonces el apóstol Pablo, al mirar todo esto, al saber todo esto de parte de los corintios, porque Corintios había muchas bendiciones en la iglesia de Corintios, pero también al mismo tiempo había mucha carnalidad. Y el apóstol dijo: yo puedo llegar de una manera imponente sobre ustedes, osado, puedo venir y hablarles fuertemente con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo quiero ser humilde, quiero ser una persona que tenga, ¿verdad?, ese precioso carácter de Cristo, porque lo dice al final. Podemos juzgar las cosas, pero dice, tenemos primeramente
para estar pronto a castigar toda desobediencia. Dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿verdad? Es la manera de que podemos castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a Dios y practicar esa obediencia. ¿Por qué? Porque de esa manera nos levanta, nos da autoridad, ¿verdad? Para poder hablar la palabra, para poder tener esa osadía de la cual él hablaba, el apóstol Pablo. Una obediencia no verdaderamente perfecta, pero una obediencia madura, es lo que quiere decir aquí la palabra. Entonces él les da una enseñanza pequeña aquí y dice, porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, las armas de nuestro poder militar como ejército de Cristo no son armas físicas o carnales, no son golpes físicos, no son armas de metal, sino son armas espirituales para vencer seres espirituales y para vencer también, dominar problemas de la carne, como el enojo, la ira, amarguras, etcétera, etcétera. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo que nos está diciendo nuestra milicia, que nosotros los cristianos estamos en la práctica de un poder militar espiritual, ¿verdad? Porque muchas veces si gente allá afuera oye estas palabras, dice, hey, los cristianos se están armando físicamente, ¿verdad? No, no es así, es espiritual. Y te voy a decir una cosa, más poderoso es la práctica espiritual que ni la física. ¿En verdad? ¿Por qué? Porque muchos quisieron atacar a Israel y no lo lograron porque Dios lo impidió. ¿Por qué? Porque Israel estaba en oración, porque Israel buscaba a Dios, porque Israel clamaba al Señor, y ellos no tuvieron que levantar ni una espada ni un arma en contra de los enemigos, porque el Señor se encargaba de espantarlos, de matarlos, de hacer con ellos. Así también nosotros los cristianos, hoy estos días se ha levantado, hay una nube que nos cubre. Es una nube de maldad, de oscuridad, espíritus que han venido a tomar control de los aires, ¿verdad? De nuestras ciudades, de nuestros estados, de los países, no solamente de Estados Unidos, sino también de muchos países. Entonces nosotros, los cristianos, debemos de pensar como uno en Cristo, no diversas iglesias, no diversos pastores, no, uno en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos entonces formar nosotros lo que verdaderamente es el ejército de Jesucristo, ¿verdad? Uno en Cristo. Nuestra voz cuenta mucho, nuestras masas cuentan mucho porque son poderosas en Jesús, ¿verdad? Y vamos militando en el poder de su fuerza, no en el poder de nuestra fuerza. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, porque nuestra fuerza está en Dios y nuestra prosperidad viene de Él. Nosotros podemos ver ya en este tiempo cambios, transformaciones, podemos ver milagros, podemos ver cosas que Dios va a manifestar a su pueblo que antes no habíamos visto. ¿Por qué? Que si llega a faltar la comida, el alimento, dinero, lo que sea, el Señor dijo que Él iba a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y el Señor iba a suplirnos todo, y tenemos que creer, porque esa es la fe, ¿verdad? Esa es parte del poder militar de lo que nosotros vamos caminando en este mundo. Recordemos que somos peregrinos, y el Señor quiere que entendamos bien esto. Entonces dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, pero son, dice, sino poderosas
en Dios. En Dios. El poder se encuentra en Dios, en el Altísimo. Nosotros nos desvanecemos como seres humanos cuando viene una catástrofe, cuando viene un problema, cuando viene una revolución. Podemos asustarnos y podemos depender unos a otros. Pero la palabra del Señor al pueblo, a su pueblo, dice así, ¿verdad? Que son poderosas esas armas espirituales solamente en Dios. En Él tenemos que descansar, hacia Él tenemos que ir, hacia Él tenemos que clamar, ¿verdad? Entonces la oración va a ser parte de todo el proceso entre la comunión con Dios y el cristiano. Muy importante, porque es la única forma de hablar con Dios. ¿Para qué es entonces? ¿Por qué vamos a utilizar estas armas y ponerlas en las manos de Dios para que Él pueda bendecirnos? Dice, para la destrucción de fortalezas. Hay mucha fortaleza espiritual ahorita que se está levantando aún contra el pueblo de Dios, contra el pueblo cristiano, y no solamente contra el pueblo cristiano, sino también con otras religiones que profesan a Dios o que profesan a Cristo. Están levantándose contra ellos, y aún a ellos les decimos nosotros: entren a Cristo verdaderamente, vengan a Cristo verdaderamente. Hoy es el tiempo de venir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es vida eterna. Porque si el Señor viene hoy por su iglesia, ya no tenemos que preocuparnos de nada de eso. Ya no tenemos que pasar y atravesar por estas situaciones que son molestas muchas veces, sino que estaremos gozando con el Señor eternamente. Recuerda, mira, eternamente. Dios no es mentiroso. Dios dijo que es vida eterna, eternamente. Pero tenemos que entender esto: las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro poder militar no son carnales. No son carnales, son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que toda fortaleza espiritual se va a romper en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se va a romper. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra del Señor. Y muchas veces aún hasta físicas pueden romperse cuando Dios así lo manda también. Muy importante, muy importante. Y entonces, cuando nosotros tenemos estas armas, cuando nosotros venimos a Dios y confiamos en Él, Dios nos ayuda a destruir las fortalezas del enemigo, las fortalezas de la carne, las fortalezas de aquellos que son enemigos de Dios, ¿verdad? Y dice que también son derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque muchos dicen: yo no creo en Dios, dame una prueba de que Dios existe, o esto o aquello. Son argumentos, derribando argumentos, dice la palabra, y toda altivez, porque es un orgullo tremendo, ¿verdad? Es una altanería tremendo, es burlas tremendas, blasfemias que están haciendo contra Dios. Blasfemias. Y todo eso, dice, derribando argumentos. El cristiano tiene que estar preparado para eso. Derribar argumentos que se levanten, ¿verdad? Toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Por eso tenemos que llenarnos del conocimiento, hermanos, hermanas, personas que nos escuchan. La palabra del Señor es viva y eficaz, puede limpiar todo pecado, limpia. La palabra del Señor te santifica, la palabra del Señor te da el conocimiento verdadero, te saca a la luz, te trae a la verdad, y entonces podrás ver verdaderamente las cosas que existen allá afuera y las cosas que están sucediendo en tu ciudad, en tu estado, en tu país. Muy importante. El cristiano nunca debe estar callado. Callado sí, para orar, ok, y clamar,
puedes hablar, pero nos referimos callados en contra de las injusticias. No podemos estar callados, no. ¿Por qué? Porque nosotros somos guerreros del Señor. Porque Pablo dijo aquí, dice, yo voy a ir a ustedes, dice, con osadía. Me van a mirar que vengo con imponente para predicarles a Cristo, para enseñarles la verdad, para poner parejos a aquellos que están estropeando su caminar con Cristo. Y ahorita existe mucho de eso. Tenemos que estar despiertos. Y la palabra del Señor dice así: ¿para qué? Para que llevemos cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo. Es para que sean salvos. Mucha gente que anda haciendo desastres ahorita no sabe que Dios los quiere salvar del infierno, salvar del lago de fuego, salvarlos. No saben. Si supieran ya se hubieran entregado, pero no lo saben. ¿Por qué? Porque ahorita las tinieblas están posesionándose de sus vidas, y por eso nosotros tenemos que utilizar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ayudar a liberar a aquellos que se encuentran cautivos a voluntad de Satanás. En el libro de Efesios capítulo 6, en el versículo 10, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, conoce todo lo que es Cristo. Métete a examinar quién es Cristo. O observa lo que el Señor hacía aquí en la tierra, vivía en la tierra, caminaba, cómo el Señor se movía. Observa a través de la palabra su carácter, sus gestos, su personalidad, para que podamos moldear nuestra vida conforme a este molde que es Jesucristo. Fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el poder de su fuerza, porque no hay fuerza más poderosa que la de Cristo para vencer a Satanás y a los demonios y a todo aquel que toman posesión de ellos. Porque hay mucha gente ahorita que ya está en las garras de Satanás, que ya está en las ataduras de Satanás, y tenemos que orar. La oración es muy importante. Dice: vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, para que no estés dudando de que si Dios te va a salvar, de que si Dios va a venir, de que si el Señor está haciendo un trabajo, de que si el Señor se está moviendo, de que si te falta alimento, dinero, comida, trabajo, yo no sé, de que si el Señor va a suplir. Créelo, Dios ama a aquellos que le creen y que ponen fe como un grano de mostaza. Y pídeselo al Señor: dame fe, Señor, dame fe como un grano de mostaza. Dice la palabra del Señor: porque ya no tenemos lucha contra sangre y carne. No están contra hombres ni contra mujeres, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Y ahorita nos cubre una capa de maldad, nos cubre una capa de oscuridad, donde la luz tiene que fluir en nuestras vidas, donde Cristo tiene que fluir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. Necesitamos fluir en la persona de Cristo, ¿verdad? No es contra sangre ni contra carne, es espiritual. Aprendamos a pelear espiritualmente. La palabra nos enseña que la pelea es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, huestes es muchos demonios
Esa es la pelea del cristiano. La pelea del cristiano es diaria, en todo momento, en oración. Vámonos, no dejes de orar, no dejes de orar, no dejes de orar. Lee la palabra, no dejes de orar. ¿Por qué? Porque muchos oran solamente cuando vienen a los servicios, a los cultos de las iglesias, pero después de ahí ya no oran, ya no depositan oración. Yo te voy a decir, aquí hay algo más que el Señor nos dice. Por tanto, toma toda, no dice un poco, dice toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Verdad? Qué importante es esto que nos da, nos ayuda, ¿verdad? Nos exige hasta cierto punto, ¿verdad? Que tomemos toda la armadura de Dios, no un poco, sino toda la armadura de Dios. Mucha gente quiere ser sanada, quiere ser salva, quiere ser esto, quiere ser, ayúdame Dios, ayúdame Dios, ayúdame Dios. Pero cuando se trata de adorar a Dios, cuando se trata de buscarlo, cuando se trata, ¿verdad? No nos esforzamos de la misma manera que cuando queremos buscar a Dios. No pierdas tu primer amor, y si lo has perdido, levántalo. ¿Por qué? Porque esto es muy importante y parte clave para nuestras vidas, ¿verdad? Por tanto, dice, tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice, para que puedas apagar, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, y puedas también apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. ¿Verdad? Muy importante que nosotros pensemos, vamos a revestirnos de esa armadura de Dios, vamos a revestirnos del poder de Cristo, vamos a revestirnos de lo que el Señor nos está dando aquí en su palabra. Dice, mira, tu pelea no es contra sangre y carne, ¿verdad? Podrás tener, dice, 1000 enemigos acá y 10,000 a tu diestra. Y así como le pasó a David, así también te puede pasar a ti, ¿verdad? Pelearás con 1000 y 10,000 caerán a tu diestra, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto, que cuando el Señor da la fuerza, tenemos que estar ahí con el Señor. Danos fortaleza, fortalécenos, Señor, orando. Vámonos orando. La oración del justo puede mucho, y eso es algo que tenemos que entender. Mucho puede la oración del justo, pero sin oración, entonces no va a haber fortaleza, no va a haber fuerza. Sin oración. Yo te digo hoy, pelea la buena batalla, pelea la batalla de la fe, pelea la batalla que todos ellos pelearon sin ni siquiera obtener lo que ellos buscaban. Mas tú, hombre de Dios, o mas tú, mujer de Dios, dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11, dice, huye de todo lo malo, sigue la justicia, la piedad, el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre. O sea, sigue, plántate en el fruto del Espíritu Santo, que es todo esto. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. De muchos testigos. O sea, tenemos nosotros, dice que somos, la palabra que somos peregrinos. Cuando un peregrino pasa por una ciudad, muchos se asoman y lo miran caminar. Algunos le ofrecen comida, otros agua, pero saben que es un peregrino. Así también nos mira el mundo a nosotros, nos mira como peregrinos del reino de Dios, ¿verdad? Sí, nos juzgan, nos acusan y todo, pero dentro, acá dentro, saben que hay algo bueno en el cristiano. Hoy te voy a decir esto,
Ese mensaje es un mensaje corto, pero un mensaje que yo quiero que quede muy en tu corazón, ¿verdad? No busques pretexto, mi hermano, no más pretextos para con Dios. Vamos, no tengas temor. No, que esto, que la pandemia. Mira, en verdad te voy a decir, yo posiblemente algunos critiquen o lo que sea, sí hay un virus, pero esta pandemia, esto fue hecho por el hombre, porque no había necesidad de llamarle pandemia. Pandemia es cuando mundialmente se llena, ¿verdad? Eso, y produce una catástrofe de muertes. Pero en verdad, esto del virus ya ahora lo entendemos mejor, lo sabemos mejor, y sabemos que no mata como pensaban que mataba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante nosotros estemos conectados con el Señor y saber que el Señor nos está viendo y que Él nos quiere peleando la buena batalla. Él nos va a sustentar, Él nos va a dar abrigo. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto, dice la palabra. El Señor siempre está al tanto de sus hijos. Somos un ejército de Cristo, el ejército de Dios, poderoso en batalla, poderoso en batalla. Y así, de esa manera, como yo leí en segunda de Corintios 10, una vez te lo voy a recalcar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, nuestro trabajo aquí es perfeccionar nuestras vidas para con Él, madurar, crecer. ¿Cómo? A través del conocimiento de la palabra. Ven a Él. Hoy es un tiempo importante. Pueblo de Dios, despierta, despertemos de nuestro sueño, porque el Señor quiere hacer cosas grandes. Ahí donde estás, no sé cuándo vas a escuchar este mensaje, pero yo sé que te va a llegar. Y sé que si estás ya cansada o cansado, o enfermo, preocupado, yo no sé, sé que Dios tiene planes grandes para tu vida, y así para cada uno de nosotros. Aún las cosas que nosotros veamos en el futuro, yo espero que ya veamos allá el paraíso. Pero si el Señor quiere que sigamos adelante aquí, así va a ser. Él es el único que puede saber todas las cosas. El Señor te bendiga, y te voy a invitar a orar conmigo. Y dile así: Padre, tu mano poderosa me sostiene, confiésalo, me sostiene, porque cuando antes yo me sentía, Señor, mal, me sentía caído, me sentía abandonado, Señor, tú viniste a mí, fortaleciste mi alma y me diste la bendición de tu Santo Espíritu, Señor. Y hoy, este día, te pido, fortaléceme, Señor, guárdame, Señor, porque en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, ¿verdad?, estamos pidiendo. Recuerda, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿verdad?, de argumentos que se levanten en contra del conocimiento de nuestro Dios. ¿Qué te parece? Dios es bueno. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, persona que nos miras.
Dios te bendiga grandemente. Jamás encontrarás la potencia verdadera sino en Cristo Jesús. Acércate a Él, ahí está la potencia. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, en el nombre de Jesús. Amén.